Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Estimados hermanos, el tema de hoy es ¿qué más puedo hacer que no haya hecho ya? En Isaías 5:4, Dios se pregunta a sí mismo, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Detrás de esta pregunta hay muchos interrogantes sobre Dios y sobre nosotros, las personas. Si Dios hace todo lo que puede por alguien, ¿cómo es que no consigue lo que quiere de él? ¿No hace todo lo que quiere el Dios Todopoderoso? Y en cuanto a nosotros, podemos sentirnos frustrados cuando después de mucho esfuerzo no conseguimos que las personas tengan la actitud y la conducta adecuada. Estudiemos el texto mencionado en su contexto inmediato y general de la Biblia. Dios nos dice cuál es su plan, lo que hace para llevarlo a cabo y lo que espera de nosotros. La Biblia nos muestra el propósito de Dios y lo que Dios hace para llevar a buen término ese propósito. Dice Isaías 5:1-4, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Dios quiere un pueblo suyo que le dé buen fruto. Dios escoge vides y las planta en su viña, donde la cuida y provee de todo. Dios espera que sus vides den buen fruto. Las asiste con el poder de su Espíritu a través de los medios de gracia. Pero en el texto las cosas no salen como Dios espera. Dice Isaías 5, 2 y 4 que la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Dios esperaba que los suyos, que su pueblo, diese buenas uvas, pero las dieron malas. Esto nos plantea varias preguntas. ¿Puede el Dios Todopoderoso hacer cuanto quiere? ¿Puede el hombre frustrar los planes de Dios y resistir a su voluntad hasta el punto de defraudarle? La respuesta a los interrogantes anteriores es la siguiente. Dios es todopoderoso. Dios hace cuanto quiere y nada ni nadie frustra sus planes. Dice el Salmo 115, versículo 3, que Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y dice el Salmo 135, versículo 6, que todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Y dice Jeremías 32, 27, yo soy Jehová. ¿Habrá algo difícil para mí? Por tanto, en todos estos textos se nos insiste en que Dios es todopoderoso, que hace todo lo que quiere y que no hay nada difícil para Él. Pero en el texto estudio de Isaías 5, Dios dice que su viña no dio buen fruto y que por tanto Dios quiere castigarla. Y con ello quiere dejar claro que la infructuosidad es responsabilidad humana. Dice Isaías 5, 5 al 7, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Todo lo realizado por Dios en la viña, en su viña, fue suficiente para recibir el buen fruto, el fruto esperado. Pero la viña dio mal fruto. Y Dios comunica a la viña que se desentiende de ella para que sea hollada y consumida. Todo esto nos demuestra que las personas no somos autómatas mientras se ejecutan los planes de Dios. Somos responsables y por tanto merecedores de su aprobación o de su juicio. Esta es la enseñanza de Isaías 5. De ella se desprende otra para la relación que mantenemos con otras personas.
nosotros también tenemos una responsabilidad que cumplir los unos para con los otros. Estos deberes son, en primer lugar, para con los nuestros. Son deberes entre los padres y los hijos, entre sí. Dice Mateo 7:11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y dice 1 Timoteo 5:7 al 8, si alguno no provee para los suyos. Por tanto, es deber de los padres cuidar a sus hijos y de los hijos cuidar a sus padres. Son deberes también entre los hermanos y parientes entre sí. En 1 Timoteo 5:14 y 16 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Este texto nos habla de las relaciones entre hermanos en la carne, entre sí, y de otro tipo de relaciones de parentesco. Hay deberes entre los hermanos, entre sí, y entre los parientes, entre sí. Son deberes también entre los hermanos en la fe y el prójimo, entre sí. Dice Mateo 25:34 al 36, que el rey dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este texto nos habla de los deberes que tenemos los creyentes los unos con los otros y con el prójimo. Deberes de amor, de afecto, de cuidado, de ayuda mutua, etc. Por tanto, todos los que reciben este servicio, que es consecuencia de la responsabilidad de los unos para con nosotros, este servicio de amor, deberían dar una respuesta positiva hacia las personas que se lo prestan. Esta respuesta positiva es, en primer lugar, aceptar y aprovechar el servicio de amor. En Juan 3, 5, 6 y 8 al 9, se nos dice que Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Por tanto, quien recibe el servicio de amor, su primer deber es aceptar ese servicio de amor. En segundo lugar, es un deber de los que reciben el servicio de otros aprender a compartir el mismo servicio de amor con otros. En Juan 13:14, Jesús dijo, si yo el Señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por tanto, aquellos que son objeto del deber de otros, aquellos que reciben el servicio de amor de otros, ellos a su vez deben de hacer lo propio con otras personas. Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Unos a otros. Unos a otros tenemos el deber de amarnos y de servirnos. Los padres a los hijos a los padres, los hermanos entre sí, los parientes entre sí, los hermanos de la fe unos a otros, y todos al prójimo como a uno mismo. Aquel que recibe el servicio de amor debe entender que este servicio debe
de llevarnos a tener gratitud y correspondencia hacia la persona o personas benefactoras, es decir, hacia aquellas personas que realizan ese servicio de amor. Dice 1 Timoteo 5:4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En este texto se emplea la palabra recompensar para hablar de la respuesta de agradecimiento que debe dar aquel que ha sido servido por amor, que debe dar a aquellos que le sirvieron, los hijos a los padres, por ejemplo, o cualquier persona a otra que le ha servido por amor. El beneficiado debe agradecer y corresponder, en palabras de 1 Timoteo 5:4, recompensar a quien le sirve por amor. La ingratitud es especialmente grave ante los ojos del Señor. En Lucas 17:14 al 17 se dice, mientras iban los leprosos, fueron limpiados. El Señor les mandó al sacerdote, y mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? En este texto encontramos cómo la ingratitud de aquellos 9 leprosos, que también fueron sanados, fue tomada en cuenta por el Señor. Por tanto, el Señor toma en cuenta la ingratitud de los desagradecidos, así como la gratitud de los agradecidos. Por tanto, debemos servirnos por amor los unos a los otros. Y si alguien responde positivamente, responde de forma, como hemos indicado, con gratitud y de forma recíproca, estupendo. Pero si no responde, por alguna razón no responde a lo que hemos hecho, a nuestro servicio, puede ser que nos preguntemos, ¿qué más puedo hacer que no haya hecho ya? Si después de un tiempo sirviendo por amor a alguien, en el ámbito que sea, como hemos mencionado, familiar, eclesial o con el prójimo, si en cualquier ámbito de servicio no recibimos una respuesta positiva, puede ser que nos preguntemos, ¿qué más puedo hacer que no haya hecho ya? Como Dios se lo preguntó en Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios se lo preguntó. Cuando no vio fruto, Dios se preguntó esto. Y puede ser que también nosotros nos lo preguntemos cuando no veamos fruto en aquellos a los que servimos. Pero debemos recordar que el trabajo bien realizado no garantiza siempre el éxito y la respuesta positiva de los demás. En Isaías 5:1 al 2 se nos dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El trabajo fue realizado perfectamente por Dios con su viña, y no hubo fruto, no hubo buen fruto. También nosotros podemos realizar un buen trabajo de servicio y de amor y no haber fruto. Es legítimo que esperemos buen fruto de nuestro trabajo. Es legítimo. El que ama espera recibir gratitud y amor del ser amado. El que sirve espera que el servido se sienta agradecido, porque el que sirve o el que ama también necesita ser amado, sentirse amado. Tristemente, algunos responden al amor sincero y al servicio generoso con ingratitud e indiferencia egoísta. Y eso produce en nosotros decepción y pesar. Ante eso, nosotros, como no somos como Dios, debemos pensar, debemos meditar, debemos cambiar, debemos perseverar o debemos actuar con fe y obediencia. No sabemos si en un momento dado hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano hacer. No lo sabemos. Hay personas que tardan en entender y aprender. Hay personas que tardan. En Génesis 42, 21, los hermanos de José, cuando volvían a su casa, se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José tardaron años en hacer esta reflexión. Tardaron años en darse cuenta del sufrimiento que ocasionaron a José. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dijeron muchos años después, cuando llegaron a Egipto, cuando vinieron a buscar comida y cuando José, actuando, porque todo aquello era una actuación, les maltrató para hacerles meditar, para quebrantarles su corazón. Por tanto, hay personas que tardan mucho en entender y aprender. Por eso cuando no encontramos el fruto a nuestro trabajo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si debemos cambiar de estrategia. Debemos cambiar de estrategia, debemos pensar que igual nos falta hacer alguna cosa o hacer las mismas mejor. Eso es lo primero que debemos de preguntarnos, porque no todas las personas entienden de igual manera, entienden con igual rapidez, porque hay personas que les cuesta entender, como los hermanos de José. No sabemos el tipo de persona que es cada cual y el fruto que podemos esperar de cada una. Los hermanos de José estaban bajo los mismos medios, todos ellos, y no todos eran moralmente iguales. En Génesis 42, 22 vemos cómo Rubén tenía otro talante distinto al de sus hermanos. Entonces Rubén les respondió a los demás, al resto, diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis?
y aquí también se nos demanda su sangre. Parece ser que Rubén no actuó en la misma manera y medida que sus hermanos. Parece ser, según este texto, que él intentó defender a su hermano, evitar el daño que se le hizo a su hermano, como también sabemos por otro texto anterior. Por tanto, cuando valoramos si nuestro trabajo, nuestro servicio, tiene éxito en las personas, si es fructífero, debemos plantearnos que no todas las personas son iguales. No todas las personas son iguales moralmente. Tampoco sabemos el tiempo de Dios para que nuestro trabajo tenga efecto positivo en los demás, o para que nosotros podamos tener la sensación de haber acabado el cumplimiento de nuestro deber. No sabemos. En Génesis 45, 5 y 8 se nos dice también en relación con los hermanos de José: ahora pues, dijo José a ellos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Según este texto, Dios está interpretando unos acontecimientos terribles, unos hechos lamentables por parte de los hermanos de José, los está interpretando aquí la palabra de Dios como sucesos que sucedieron dentro de la voluntad de Dios, a pesar de ser malos, negativamente malos, estaban dentro de la voluntad de Dios para cumplir con sus propósitos redentores para su pueblo. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, dice José. ¿Alguien puede hacer algo malo? ¿Alguien puede recibir inadecuadamente nuestro servicio y nuestro buen trabajo? Y ello estar dentro de la voluntad de Dios con algún propósito. Y tampoco sabemos el objetivo final de lo que pasa, el objetivo final de las cosas que acontecen. Por lo que nunca debemos abandonar nuestras responsabilidades, aquellas que Dios demanda de nosotros. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿debemos perseverar en lo mismo? Antes nos preguntamos: ¿debemos cambiar de estrategia? Ante la respuesta negativa de otros a nuestro servicio, ¿debemos cambiar de estrategia? Ahora nos preguntamos: ¿debemos perseverar en lo mismo? ¿Debemos perseverar en hacer lo mismo que hemos hecho hasta aquí? En Génesis 45, 6 al 7, nos dice la palabra de Dios: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esto le dice Dios a Israel, a Jacob y sus hijos, a través de José. Ellos debían perseverar, debían perseverar, debían sencillamente seguir en lo que les estaba mostrando el Señor hasta ese momento. Pero también la voluntad positiva de Dios
se recibe de Él mientras actuamos con fe y obediencia. Esto nos lleva a otra pregunta, a una tercera. ¿Debemos actuar con fe y obediencia? Es decir, el aprovechamiento negativo de otros a nuestro servicio de amor debe llevarnos a cambiar, no de estrategia, no a perseverar en lo mismo, pero sí a perseverar en lo mismo añadiéndole a ello fe y obediencia. En Génesis 45, 9 al 11, se dice, daos prisa, le dice José a sus hermanos, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Jacob y sus hijos debían proceder con fe y con obediencia. Debían de creer a José. Debían de creer en la providencia de Dios, en la interpretación providencial que José les daba de los acontecimientos. Y debían venir a Egipto. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Estaba en Egipto la provisión de Dios para su pueblo. Ellos debían creerlo y obedecerlo. Estimados hermanos, hemos hablado sobre una pregunta. ¿Qué más puedo hacer que no haya hecho ya? Y hemos dicho que Dios nos dice cuál es su plan, lo que hace para llevarlo a cabo y lo que espera de nosotros. Dios nos dice cuál es su plan y lo que va a hacer para llevarlo a cabo. Dios quiere un pueblo que dé buen fruto. Pero en la historia del texto, las cosas no salen como Dios espera. Y nos preguntamos si la voluntad de Dios se frustra. Y respondimos que Dios es todopoderoso, que hace cuanto quiere y nada ni nadie impide sus planes. Y que la falta de fruto de algunos en su pueblo es responsabilidad humana. Y hemos dicho que nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir los unos con los otros. Estos deberes se realizan con los nuestros y con el prójimo. Todos los que reciben un servicio de amor deben dar una respuesta positiva hacia las personas que se lo prestan. Y si la respuesta es negativa, debemos hacernos una de 3 preguntas. ¿Debemos cambiar de estrategia? ¿Debemos perseverar en el servicio de amor? ¿O debemos actuar con fe y obediencia hacia la bendición de Dios? El Salmo 37, versículo 3 al 5, dice, confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Que Dios nos bendiga a todos y que confiemos en lo que Él nos dice en su palabra. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y
desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos llama a confiar en tus planes, en tus propósitos, en tu poder, en tu infinita sabiduría para con nosotros, en que tuya es la obra que termina en éxito y que nuestro es el fracaso por nuestra falta de fe y desobediencia. Ayúdanos a entender estas cosas y ayúdanos también en nuestros deberes los unos para con los otros, a cumplirlo, ese deber, en todas las áreas de nuestra vida y a hacerlo confiando en ti, esperando buen fruto, esperando respuestas positivas. Y si esta respuesta no se produce, si esta respuesta es negativa, ayúdanos a plantearnos si debemos de cambiar de estrategia, si debemos perseverar en lo que estábamos haciendo, o si además de perseverar debemos de tener fe y obediencia. Ayúdanos, Señor, en todo esto, para hacer tu voluntad siempre. También te damos las gracias, Señor, por los enfermos, gracias por la sanidad que nos has dado, gracias por los cuidados, la protección que has tenido con los mayores, con los vulnerables. Gracias por cada una de las personas, Señor, por las que hemos orado hasta aquí y que has cuidado, Señor, has protegido. Te seguimos pidiendo, oh Padre, por Susana. Ayúdala, Señor. Ayúdala a que ella pueda sentir la sanidad de su cuerpo, que ella pueda ver tu poder y tu gracia en ella. Te pedimos también, Señor, por otros aquí, como Eric, como Ricardo, como Cristina, como Jeremías, como Carmen Teresa, como Carmen Rosa, como aquellos, Señor, que fuera están también enfermos, en Gran Canaria, en Venezuela, en Colombia, en la península, en Estados Unidos, en todas partes, Señor. Te pedimos por los enfermos. Ten misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí has provisto para nuestras necesidades y nos has cuidado. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Por Cristo, tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.